Bueno, ahora sí, estamos conectados con querido Ale. ¿Cómo está, querido Ale? ¿Qué dices? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Qué bueno, porque yo no me escucho, creo que es poquito, pero lo importante es que si me escuchas, ustedes si me escuchan allá, y es importante para que podamos empezar con este tema. A ver, complicado panorama hoy, este tema de lo que del tipo de cambio. ¿Qué impresiones tienes tú, querido Ale, para ir entrando y abordando en el tema sobre lo que ha pasado allá en Santa Cruz más que todo y las personas que han estado o que tal vez han consultado, que tal vez te han preguntado y ahora qué va a hacer, o de la opinión pública en general cuando tú escuchas en la calle, en el taxi, qué sé yo, en la universidad, qué es lo que está pasando con el tema de los del tipo de cambio? ¿Cuál es la percepción que la tienes tú? Caso, ¿no? Tampoco vamos a decir que es un conocedor libertario, porque a veces está en contra de algunos, o sea, es por el chip que no, por años nos han inculcado pues a todos, ¿no? En el colegio y en la universidad, que salimos con chip zurdo, obviamente un poquito, hay que ir poco a poco esos resabios barriendo, pero caramba, que diga fuerte declaración, ¿no? Fuerte declaración. Yo me acuerdo que él igual decía, ¿no? De los, eventualmente alguna frase que es bien de tendencia izquierdista. Pero si dijo eso es pues porque lastimosamente le ha afectado el bolsillo, ¿no? He sabido de otros que se han estado moviendo, supe que los bancos aquí colapsaron, o sea que su sistema colapsó, así que estaban con complicaciones. Más bien que avisaron, todos me decían, más bien que avisaron. Aquí en mi casa yo tengo una deuda, pero es más bien en bolivianos, así que no me afecta mucho, digamos. No, El tema es que tienes una deuda en dólares. Mm. eh, ¿Tú crees que con esto obviamente se va a complicar? Porque como tú estás bolivianizado y tienes que buscar una deuda en dólares, ¿no? Tienes que pagar una deuda en dólares. De hecho, tienes que conseguir, porque el que te está reclamando, el que te ha prestado, te va a reclamar dólares y no bolivianos, ¿no? Debo entender eso exactamente. Entonces, claro, las personas que se han prestado en dólares tienen que conseguir ahora un poco más, sabiendo de que nuestro poder adquisitivo es bajo en función de eso, y además que con lo que ha subido el dólar tienen que conseguir más bolivianos para pagar estos dólares en ese aspecto. Obviamente, si quieres Claro, hacer esa transacción, ¿no? Claro. por eso la desesperación, querido Oscar. Por eso fue una desesperación yo escuché ya los rumores nomás del banco y que iban. Mi esposa fue al banco para justamente colaborar y hacer un préstamo a un conocido. Y también estaban ya los de siempre, los del banco, ya están pidiendo otro, porque siempre se avivan, pues no, estamos con Banco Unión nosotros. Y aunque estamos en bolivianos, igual ya está, tiene que hacer una carta, tiene que hacerlo. Ustedes puras cartas, vas a empezar el palito para seguir sacando. Es un negocio, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Del banco estos préstamos, y como estamos en un país tercermundista tenemos que apalancarnos, tenemos que, y si tenemos emprendimiento, amortizar sí o sí, y además cumplir, ¿no? Porque estamos en blanco, aunque vos sabés, para nosotros los libertarios, impuestos es un robo, pero decimos que es un robo y ojalá cambien las estructuras, peleamos por eso, hacemos activismo, incluso nos metemos a política para que se acabe con este sistema, se transforme y cambien las estructuras y las bases, pero igual cumplimos, echa la ley, echa la trampa, pero es la ley. Aunque no me guste, tengo que cumplir, lastimosamente. Por eso ojalá lleguemos, ¿no? A cambiar en algún momento el chip de las personas y transformar el Estado, reducir el tamaño del Estado y cambiar las estructuras, cambiar esto que afecta mucho. Ahora, volviendo a lo de los billetes, pues pucha, o sea, el, el boliviano se está depreciando, como ya sabemos, y no es culpa del dólar, ni mucho menos. Eh, Ahí hay un punto muy importante y eso es lo que tenemos que aclarar bien. La depreciación del boliviano no se viene y no viene en función, y eso lo vamos a explicar más rato, no viene en función de lo que el dólar cuesta o menos, ¿no? Porque eso es algo que está aunque no creas, un poco desligado. O sea, el dólar no pierde su poder adquisitivo, no baja, no se desvaloriza por culpa del dólar. En realidad, uno pensaría que es así, pero no es.
el poder adquisitivo viene por otras cosas muy distintas, obviamente viene por el efecto económico que tenemos, la crisis, la falta de institucionalidad, la falta de seguridad jurídica y tantas cosas, hacen que obviamente el boliviano bueno, y el imprimir más billetitos, hace que esta inflación salte, pero claro, sumado a lo que va a pasar con este tema del dólar, si es que el Banco Central empieza a imprimir billetitos otra vez, para poder disque igualar o tratar de que no se dispare el dólar, lo que va a hacer en el mediano plazo es aumentar los dólares. A ver, yo creo que podemos empezar por este lado. Primero, para empezar, si es que realmente funciona o no, o si es que hay una desventaja. Primero, por las regulaciones que tenemos, y acá si se ve, a ver si puedes ver en la pantalla, ese es ese es el anexo 1 de la reglamentación que ha sacado, obviamente, el gobierno para ese tema. Y fijémonos lo que dice en el artículo 5, ¿ya? Que es muy importante. Dice, a ver, el tipo de cambio oficial TCO se determinará diariamente como resultado del promedio ponderado, ojo, no es lo mismo que promedio simple, es un promedio ponderado de las operaciones cambiarias de compras realizadas por los bancos múltiples, los bancos PYME y el banco público con sus clientes. La metodología del cálculo del TCO se detalla en el anexo 2, que es una fórmula, es una sumatoria de varias instancias y se divide entre el total de dólares, ¿no? Que aunque no sé si realmente es un promedio ponderado, porque la fórmula parece un promedio simple, pero ellos dicen hay promedio ponderado, pero bueno, no sabemos cómo siempre es. Y lo que realmente asusta es este artículo 6, no sé si tú lo puedes ver ahí en pantalla, querido Sí, Ariel. se ve, se ve. Ese es el famoso artículo 6, ¿ya? Y en ese artículo 6, ¿qué es lo que dice básicamente? Que mira, dice, se denomina valor referencial del venta del dólar al que resulte sumar el TCO 10 centavos del boliviano. Las entidades financieras no podrán vender USD por encima del valor referencial de venta. Es decir, si bien dicen que van a hacer un tipo de cambio flexible, en la realidad parece que es un tipo de cambio, o sea, fijo, ¿no? Al igual que muchos otros, ¿no? Entonces, Fijación de precio. sí, claro, están poniendo ahí y no están dejando a los bancos definir realmente el tipo de cambio al que quieren vender. Vamos a poner un ejemplo para que vean cuál es la realidad en los países donde realmente el tipo de cambio es libre y se puede mover fácilmente. A ver, voy a poner el ejemplo de Suecia, por ejemplo, ¿ya? Y acá en Suecia, para empezar, no el Banco Central no fija, sino que los montos se dan allá y hay instancias especiales para ir a cambiar el banco. O sea, tú no vas a cambiar directamente, bueno, puedes hacerlo en el banco, pero allá en esos países pues hay una infinidad de instancias que permiten que puedas cambiar. Por ejemplo, acá el dólar con referencia, mira si te das cuenta, no sé si puedes ver ahí en el Sí, gráfico, sí, ese se ve, gráfico se ve. está cambiando continuamente y esa es la variación del de la corona sueca, ¿no? Si mal no me equivoco, la corona De la sueca. moneda de Suecia. Exacto, ¿no? La corona sueca en relación a ese tema y cambia y va variando en la relación. Entonces ahí si te das cuenta, el precio nominal que tienen ahí está cambiando y ahorita el valor está en 10,29. Si vamos a otro sector, a otro lugar donde están cambiando los mismas coronas suecas por los dólares, resulta que está a 0,0950. ¿no? Entonces ahí hay una diferencia grande entre lo que te cambia uno, bueno, no tan grande, pero hay diferencia entre lo que te cambia una institución financiera frente a otra institución financiera, ¿no? Entonces, Mm, hay que acotar también que esto pasa igual en muchos otros lados, por ejemplo, en Chile, ¿ya? En ujú, Chile lo que tienen acá, mira, es un indicador diario donde te dicen, donde te ponen la unidad de fomento a la vivienda, el índice de mm, valor promedio, el dólar observado, y en cambio, y eso viene de la página del Banco Central de Chile. El dólar no te pone ahí el precio de cuánto está el dólar, sino te dicen dólar observado, ¿ya? Y mm. ponen una I. Esa I te da y te dice qué es el dólar observado, y en realidad ahí, si te das cuenta, dice, el dólar observado corresponde a un promedio ponderado por montos transados en las operaciones spot, ¿no? Al contado,
de compra y venta entre el peso chileno y el dólar de los Estados Unidos de América, efectuadas en el mercado cambiario formal durante el día hábil bancario inmediatamente superior. Entonces, ese es, Mm. supongo que han hecho, lo que han hecho es una copia y pegar aquí de lo que ha hecho el gobierno, ya, lo que ha hecho, un copy-paste, supongo, en el artículo 6, porque si bien ahí dice promedio ponderado, abajo en su formulita te voy a mostrar, es un promedio simple hasta donde yo tengo entendido. Entonces, querido, no sé, ahora, respecto a eso, mira, ¿tú cómo ves este tema del tipo de tipo de dólar? Si es que realmente ahora, teniendo todos esos datos, ¿crees que este Mm. tipo flexible o flotante es realmente flexible? O sea, en la realidad es flexible. No, pero si ya le ponen una fijación de precios, es siempre una medida zurda, una medida keynesiana de marxismo económico. Es que lo que tiene que entender la población y toda la gente, y hay que cambiar también el chip en ese aspecto, es que el tipo de cambio no es otra cosa que el precio de una moneda respecto a otra, ¿no? Entonces, esto, para que se ubique mejor, el ejemplo de, por ejemplo, la pandemia. Yo me estoy acordando, creo que era Johnny Fernández, el alcalde aquí en Santa Cruz, y dijo, especuladores, especuladores, prohibidos los especuladores. Y que no suba el precio de la aspirina y digamos un remedio. Pucha, yo decía, si yo a mis alumnos, incluso un alumno que te cuento, Oscar, que era de derecho, ya un poco mayorcito, el treintañero, ya con más responsabilidades en la vida, más que un veinteañero, ¿no? O 19 años. Y me dijo, Listen, me motivó lo que usted dijo en la primera clase, porque yo les doy la clase, pero también les doy una charla motivacional para centrarles en la vida después de 12 años en el colegio y 5 años en la U, que también es increíble, mi querido amigo, cómo voy a veces, ¿no? A la sala de los docentes en café y ahí está una docente en su clase, digamos, virtual y les dice, ¿cómo tienen que reclamar ustedes? ¿A dónde tienen que ir contra el empresario? Que esto y el otro. Increíble, los docentes zurdos, hermano. Y todas las universidades y las currículas. Pero bueno, vuelvo al punto. Le dije esto al treintañero, mi alumno de derecho, y me dijo, me motivó, y después se faltó una clase, volvió a la siguiente, ¿sabe por qué? Porque fui de donde un menono, aquí, vos sabés que hay hartas comunidades de menonitas acá en Santa Cruz, fui donde un menono que es mi socio, y ahora tengo, mire, Licen, voy a hacer mi emprendimiento de salsas barbecue para carnes, para los churrascos de Santa Cruz, ¿no? Mire, tengo esta con picante, esta sin picante, y ahora les traje estos nachos, quiero invitarles para que todos degusten. Belleza, estimado. ¿Qué le parece el diseño? Era una materia de marketing, creo, ¿no? ¿Qué le parece el diseño? Ay, le aconsejaron unas cositas, pero entonces, mira, cómo no va influenciando la cosa y cómo van adoctrinando. Pero bueno, volviendo a este ejemplo y que tenía que ver muchísimo, es que, ¿qué decía Johnny Fernández? Están especulando y yo a mis alumnos les enseño, pues, que si ven que se mueve el mercado, ¿no? Y la mano invisible de Adam Smith y lo que bien sabemos nosotros, o sea, y si un precio sube o baja demasiado, ellos ya van a oler el negocio. Y mi alumno de derecho ya estaba oliendo el negocio, como es tanto aquí la belleza. Por ejemplo, las mujeres se pueden entrar a sus salones de belleza y los hombres, que aquí abunda el churrasco, ¿no? Y siempre, siempre. Entonces, ya le estaba viendo el negocio. Si sube el precio de la aspirina porque hay pandemia, ¿no? Es uno de los axiomas, y me acuerdo que está en el libro, está aquí atrás el de Axel Kaiser, ¿no? El economista callejero, el último capítulo enseña esto, pues que es clave, que hay que entender de que es al revés en el mundo comunista, pero para el libre mercado y en países capitalistas y termino rápido con esto, pero quiero que se entienda bien la analogía, eh, que la diferencia del lujo, ¿no? Del lujo y la necesidad. Por ejemplo, para no, las necesidades los lujos se vuelven necesidades en un mundo capitalista. En cambio, en los comunistas, o sea, las necesidades se vuelven lujos. O sea, el precio del gualele, cuando estaban los zurdos, era pues altísimo, ¿no? Tenemos que entender este axioma. Ya, entonces yo vuelvo con el ejemplo. En la pandemia subió la aspirina y mi alumno capo sabe que al comienzo eso es un lujo, como el celular en los 80 era carísimo, no cualquiera tenía. Aquí en los 90 solo Verónica Larrieo y los grandes empresarios, ¿no? Y las grandes modelos. Pero ya yo el 2001 me compré mi Nokia, ese azulito que lo tiras y no hace nada. Entonces, mira, los lujos se volvieron necesidades en el capitalismo, en el libre mercado, poco a poco, la mano invisible, y porque sale competencia, porque mi alumno o cualquiera que es emprendedor, es creativo, inteligente,
abre competencia. No es que se va a abrir una farmacéutica ni va a estudiar bioquímica y farmacia, pero por ejemplo importa de China, importa de otro lado o se asocia de alguna manera. Pero si hay una fijación de precios, ¿no? Artificial, si el Estado se mete en el libre mercado, en el intercambio voluntario, compra y venta de oferentes y demandantes, entonces, aunque la gente dice, ¿no? Y se hacen pasar por salvadores, por supermanes, por héroes, ¿no? Sin capa, en realidad lo que están haciendo es destruyendo. Y ahí está la muestra con datos y con números, mi estimado Oscar. Por ejemplo, en Argentina y en otros países donde aplicaron más el control de precios en esa época de la pandemia, hubieron muchísimos más muertos, pero por miles, si no millones, ¿no? En otros países donde sí dejaron que la mano invisible poco a poco, que ese axioma de que los lujos, o sea, el precio de la aspirina va a ser caro, quizás los ricos van a tener, pero se da un método importante aquí, un fenómeno praxeológico de interacción humana. Yo le decía a mis alumnos, a ver, cuando se enferman, ¿qué saben hacer aquí? Por ejemplo, o sea, aquí en Santa Cruz yo digo, ¿no? ¿Qué hacen cuando, sí, hacemos, por ejemplo, las comidas, como se llama en Perú, las polladas? ¿Qué es una pollada? Es o sea, para que la gente, hay una persona enferma y vamos a colaborar, colaborar. Entonces hacen caras, hacen todo tipo de comida, no importa la comida, aquí en Santa Cruz, pero se da ese fenómeno, que no me acuerdo ahorita el término, no sé si alguien ahí en el público, y si puedes ver el chat, se acuerda, ¿no? Pero es como las polladas y colaboran del barrio, venden cerveza, comidas y de todo, pues, ¿no? Entonces, mira, uno puede poco a poco y con praxeología, con ayuda y apoyo voluntario, llegar a ese precio que a un comienzo es caro, pero después va a bajar, porque los lujos, desde el 80 el celular hasta ahora, mis sobrinos tienen celular, mi hijo no tiene porque yo no les compro, ¿ya? Porque no quiero que se distraigan en el celular, está en la tele y pueden ver un rato, pero tienen que estudiar. Pero entonces, mira, hasta los niños ya tienen celulares propios, tablets y demás. Entonces, me acuerdo de Johnny Fernández cuando decía eso, y es lo mismo, la moneda en este caso, lo que estamos viendo ahora, igual, o sea, es un precio, y al ponerlo artificialmente van a provocar siempre un desastre, como cuando decían, y como tú dices, los keynesianos, ¿no? De siempre publicar y el gasto, y generemos más plata, y las radios aquí yo los veía felices, orgullosos, por eso no saben lo que están provocando. Eso, mi estimado Oscar. A ver, vamos a ver ¿cómo se dice? Algunas opiniones del analista. Aquí está Gabriel Espinosa, que es el ministro de Economía hoy en día. Vamos a ver qué es lo que dice y en base a eso, a ver, no sé si se escucha ahí, ¿se está escuchando? No. No, yo no escucho al menos. A ver, vamos a ver. Creo que no, ¿no? A ver, dame un ratito. Ya, mientras puedo decirte unas cositas, por ejemplo, como cualquier precio detectado, fija artificialmente genera escasez, mercado negro, corrupción y destrucción económica. Ya estamos hablando aquí nosotros del dólar blue, por ejemplo, ¿no? Como hace años cuando estaban los zurdos en el poder en Argentina, siempre se habló, o sea, obviamente, si ya las movilidades estaban, mi hermano, ¿sabes qué? En el mercado negro, no es, cuando era 6,96 el tipo de cambio, ya lo estaban vendiendo a 10. O sea, el dólar, ¿no? A 10 bolivianos. O sea, imagínate. O sea, los que tenían movilidades usadas, digamos, no importa el modelo, lo que sea, ya había subido el mercado negro, el dólar blue, como se llama. O sea que, no, este tipo de cambio va a afectar a algunas empresas, digamos, y a los que estemos haciendo las Claro, vamos a transacciones. ver cómo si realmente afecta o no, o claro, si es que realmente hay una afectación, ¿no? Pero a ver, primero veremos lo que dice el ministro de Economía. Una inflación del 21%, y eso era en gran medida por la inflación cambiaria. Ahora los precios empezaban a bajar porque el tipo de cambio empezó a bajar, y como le digo, de hecho, si uno mira las plataformas de criptomonedas, entre ayer y hoy había una rebaja de cerca de 2 o 3 centavos. A eso hay que sumarle el hecho de que ahora con un solo tipo de cambio nosotros podemos parametrizar mejor las medidas para apoyar a los exportadores y a las cadenas productivas. En los próximos días vamos a anunciar un plan de reconstrucción de la economía que va a permitir, por ejemplo, acceso a crédito mucho más efectivo, porque ahora la gente va a poder valorar mejor sus inventarios
sanitarios, va a poder valorar mejor sus inversiones. Hoy día, si no quería ponerle garantía, vamos a poner un ejemplo, esa computadora para alguien que no quiere trabajar, esa computadora vale $1.000. El problema es que era $1.000 a 7. Por lo tanto, te garantizaba 7.000 bolivianos nada más. Hoy día es 7 bolivianos, perdón, son $1.000 a 9.63. A ver, Por tanto, voy la a poner garantía dice ahí, también se la valora. computadora Tus que activos valían, se valorizaban, tu o casa, sea, tu el dólar va a valer todo lo que más, se valora en dólares ha y eso dice que subido es un en activo, no sé, mundial. está tomando ahí como Por lo activo. tanto, eso te permite acceder a mejores niveles de Espero crédito. que no. A ver, aquí hay otro. Aquí hay otro. Los autistas perderán sus ahorros. Dice que no se ha perdido nada, se ha sincerado la economía. Que se sana. No, eso es falso. A ver, la gestora... A ver, dice, conozco la gestora, o sea, las preguntas que hay al respecto sobre muchas personas y es que creen que su dinero va a costar más. De hecho, piensan a ver, que cuando uno tiene su deuda en dólares, lo que tú decías, ¿no? El boliviano está perdiendo el valor frente al dólar. Yo quiero desmontar todo eso, ¿no? Definitivamente quiero desmontar todo eso. ¿Y qué pasa? A ver, en el mundo, y lo van a ver acá, en el mundo aquí tenemos la evolución de la moneda en realidad, ya. Antes tú sabías que existía el trueque, ¿no? El intercambio directo de cosas por otras y claro, el mundo fue avanzando porque si tú tenías 500 ovejas o 500 cabezas de ganado, no podías andar con tus 500 monedas truequeando, ¿no? Y claro, si tú ibas solo y decías, yo tengo mis 500, decían, no te creo, tengo que ir a contar hasta el lugar y si solo quiero 400, no me conviene las otras 100 que tienes. ¿Cómo hacías para todo eso, no? Para intercambiar. Y de hecho, por ahí no quería la gente las cabezas, querían otra cosa, querían cebada, qué sé yo. Y luego apareció justamente la forma en cómo quieres tú intercambiar bienes y servicios, ¿no? En la antigüedad eran las conchas marinas, eran granos de cacao, eran la sal, ¿no? Por ahí, de ahí viene el término justamente de salario, porque la gente trataba de ver, de igualar ese valor, ¿no? Porque es un valor subjetivo, ahí está el valor subjetivo que manejamos nosotros los austríacos, por lo que vale. Con el tiempo se fue después acuñando el oro, la plata, luego se pasó al papel moneda, y claro, la evolución de este dinero tiene por último, por fin, netamente, el intercambio de cosas, ¿no? O sea, si tú tienes dólares, tengas yenes, tengas bolivianos, tengas rupias, tengas conchas marinas, tengas granos de cacao en el pasado, lo que usabas eso era para intercambiar bienes o servicios, para que no tengas que andar cargando tus lingotes, tu ganado, o que representaban cierto poder adquisitivo en ese tema, ¿no? Entonces, para eso es el tema, para eso significa el dólar. No es una forma, una medida de soberanía, ni mucho menos, ¿no? El tener tu propia moneda, porque lo que realmente se busca es intercambiar, ¿no? Yo pongo aquí mis dólares y quiero pagar a aquellos. Entonces, cuando tienes una economía, realmente una economía demasiado, donde nosotros importamos el 95% de los bienes de capital del mundo, entonces, ¿qué es lo que haces? Significa que estamos comprando al mundo muchas cosas, ¿no? Las sillas, los escritorios, la computadora, la tele, los focos, qué sé yo, todo lo que está ahí, a los cuadros, muchas cosas que están ahí. ¿Qué es lo que sucede entonces? La gente que nos está vendiendo de afuera, ¿qué quieren? Dólares, ¿no? O sea, y aquí eso te muestra, tú dices, mucha gente dice, no, que el fenómeno chino está avanzando tanto, que ya está muy grande, que ya la gente no quiere ya dólares. Y eso viene a ser una mentira muy grande, porque la verdad aquí, si te das cuenta, el índice de los dólares acá, esa es la evolución del dólar, ¿ya? Y está en una tendencia de subida. Y eso estamos hablando casi de este enero de enero del 2026, que ha estado subiendo en realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el dólar y muchos organismos en el mundo están empezando a captar dólares en sus cuentas corrientes. Es decir, el mundo está demandando dólares, ¿ya? ¿Qué hace el tema cuando el mundo demanda dólares? Pues el dólar sube.
Es como todo bien, como tú lo decías, ¿no? Es como cualquier otro bien o servicio. El dólar, si hay poco de algo, cuesta caro, o si hay mucho de algo, cuesta barato. Es oferta y demanda. Entonces, en el mundo, obviamente, el tema de que la gente, bueno, los países y las instituciones financieras a nivel mundial están prefiriendo estos dólares, obviamente está haciendo de que esta moneda empiece a subir. Ahora, sumado a que tenemos obviamente ahora este tema de la falta de dólares. ¿Por qué? Porque los dólares que entran en nuestra economía, lo primero que hacen es botar y despilfarrar aquí en Proyecto 1, Proyecto 2, que gasolina y lo que entra y lo que ingresa por exportaciones y transferencias directas netas se escapa obviamente en las importaciones. Así de sencillo, ¿no? Porque la gente va y compra los autos y las concesionarias que tienen los autos compran los autos de afuera. Y esos dólares van a las compañías y esos dólares se van afuera. Entonces, y además que como nadie quiere invertir acá, porque es muy difícil, las instancias, las empresas más grandes no quieren invertir acá, terminamos, ¿no? Termina escapándose los dólares, obviamente, sumado al gasto fiscal y otras cosas más, sumado al déficit de nuestro país y tantas cosas, hacen que obviamente el dólar se escape, ¿no? Y cuando tú tienes un tipo de cambio fijo, pues obviamente se crean dólares paralelos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese aspecto? ¿Qué dices? Dime. Claro, exacto, ¿no? Entonces, a ver, obviamente entre esto y el otro hay ciertos beneficios, ya, a ver, Jorge, Este, ¿Cómo que se sinceró la economía? ese es ¿Acaso otro, van a dejar lo que, porque eso decía, ¿no? Se sinceró la economía, eso es otro tema, ¿no? supuestamente. Que se sinceró la, ¿Cómo que se sinceró la economía? Si ellos siguen controlando, ellos nos siguen sometiendo. ¿Cómo que se sinceró la economía? Simplemente ha cambiado digamos, si el MAS lo dejó en 6,96, ahora esto han cambiado simplemente la fijación de precios, nada más, nada más. Y es increíble. Y como dicen, ¿no? La computadora va a valer un poquito, o sea, increíble. Y aquí compramos los precios, los electrodomésticos, las movilidades, mucho más caro, por ejemplo, que en España, que en Estados Unidos. Me estoy acordando hace una década ya, Miguel Anzo Bastos, cuando fue docente, creo que en Puerto Rico, en no sé qué país de Centroamérica, y les dijo, aquí tengo amigos españoles y nos quedamos asombrados de cómo un auto, que es el mismo auto, vale más barato en España que aquí. ¿Por qué? Porque el gobierno, las exportaciones, las importaciones, lo que trae, los aranceles, los impuestos, no, siempre la corrupción, el robo. Es increíble. Yo mi libro, que lo tengo ahí arriba, que es de Amazon, la versión gratuita, y me costó caro. ¿Por qué? Por todo lo que sacan, ¿no? Por todo lo que pasa por las manos del gobierno, lo que entre acá. Entonces, los electrodomésticos son carísimos. Ya ha subido el precio de la movilidad, pero hartísimo. Y ya estaba, como te digo, lo vendían a 10 pesos. Ahora que está a 10 pesos, básicamente redondeando, ¿a cuánto va a subir? ¿A 15? ¿A 20? Esto va a provocar, pero no, que, o sea, se deprecia el boliviano y no sé hasta dónde llegaremos, estimado. mucha razón en ese aspecto, querido Ale. Mira, a ver, puntos muy importantes, ¿no? Para empezar, la depreciación del boliviano, más allá del poder adquisitivo con dólares, ¿ya? Y obviamente, como te digo, y obviamente el uso de usar, el tema de usar los dólares en la economía, la depreciación del boliviano no viene tanto por el tema del cambiario, ¿no? Por el tema de cambiar los dólares. Obviamente sí baja, sí ha perdido poder adquisitivo frente a las personas que tenían dólares, que estaban transando en dólares y que querían y que tenían que pagar en dólares. Pero para los que cobran en dólares, obviamente es un negocio redondo, ya, obviamente. Ahí hay una paridad de cosas, ¿no? Pero eso es porque esa devaluación no es que el dólar se tenga que sea el culpable de todo esto o el tipo de cambio. En realidad, quien tiene la culpa netamente, obviamente, es el mismo país al tener una moneda de tan poco poder adquisitivo. Cada vez el poder adquisitivo de nuestra moneda baja y baja, la actividad económica se reduce,
la actividad económica no genera nada, la actividad, obviamente, y al mismo tiempo, la inflación ocasionada por la impresión de billetitos y más billetitos y más billetitos, y sumado a otros fenómenos externos, las externalidades que manejan los economistas, hace que justamente no se pueda tener ese poder adquisitivo que uno cree. Entonces la moneda baja y baja y baja, hay poca actividad económica, hay poco poder adquisitivo, hay mucho gasto fiscal, hay mucha corrupción, hay mucho déficit fiscal en el gobierno, no hay balanza comercial positiva. Entonces, ¿qué termina todo esto? Clarísimo, en una falta de poder adquisitivo del tema. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Obviamente, el tipo de cambio flexible no es en sí beneficioso o malicioso, ¿no? De hecho, hay algunos beneficios, como vemos acá en este gráfico, ¿no? Tenemos la competitividad de los exportadores, eso funciona porque ayuda a los exportadores, ¿no? Ya que hay precios más atractivos en el extranjero, las ganancias que mantienen aumentan, reciben más bolivianos por sus ventas, es decir, al tipo de cambio pueden pagar mejores sueldos, incluso pueden ampliar en algunas cosas, ¿no? Y tienen mayor alcance en los mercados internacionales. El aumento en transferencias extranjeras netas, es decir, ya que la platita de afuera tiene más, entonces ya mandan ese mismo valor, mandan un poquito, va a mejorar la economía, porque obviamente les va a permitir que antes esos 100 dolarcitos que tenían, digamos, cierto valor en bolivianos, ahora va a aumentar un poco más para las personas que están enviando sus transferencias netas, y eso va a mejorar para las personas que reciben esas transferencias, no solo a las personas, ¿no? Sino instituciones y otra serie de instancias más que reciben esto. Y por último, obviamente la revalorización de activos, ¿no? Las personas que tienen, obviamente, más allá de la computadorita que dice el ministro, que no, eso no se revaloriza, sino se deprecia en el tiempo, ¿no? Todos sabemos que un televisor LG del 2002, qué sé yo, del 2005, no tiene el mismo precio que un LG de ahora, ¿no? No se ha revalorizado en el tiempo, pero sí otros activos como por ejemplo terrenos o casas u otros activos que estaban activos en dólares, ¿no? Los activos en dólares sí se han revalorizado y eso permite también que los bancos puedan transar en muchas cosas. Entonces sí hay ciertos beneficios. Ahora, por el otro lado también hay otros beneficios negativos, pero vuelvo a decir, en líneas generales, este tipo de cambio flexible no es tan libre porque ya están fijándolo dentro de cierto rango y no tiene esa libertad como lo hemos visto en otro lado, ¿no? Como en otros bancos, como lo hemos puesto acá en los bancos de Suecia, donde, por ejemplo, varias instancias tienen diferentes tipos de cambio. Es más, muchos de estos, por ejemplo, esa TAIBEX 20, basa su conversión, basa su cambio de divisas allá en Suecia en base a los índices. En este momento, si te das cuenta, en tiempo real, ha bajado la corona sueca, ¿no? en función al dólar, ¿no? Entonces ellos van a cambiar a ese tipo de cambio que está ahorita vigente. Pero este de acá te cambia a 0,0950 y este todavía está mejorcito porque te cambia a 0,1029, ¿no? Entonces, allá hay esa libertad de que las instancias financieras puedan poner, sin tener un valor referencial o que te obligue un banco central que te indique cuánto es el precio en el que debes cambiar. No importa si lo cambia todos los días, no importa si lo cambia a los 2 segundos, ¿no? Eso es al menos lo que yo planteo en esta primera parte, querido Ale. Claro, el problema no es, digamos, el blue o el dólar o el precio del dólar paralelo, porque ya ha estancado. Al fijar un precio, ¿no? Obliga a ciertos, vamos a decir, generalmente a los que estamos formales, ¿no? Y como tú bien decías, es verdad, beneficia a algunos. Por ejemplo, cuando entre amigos comentamos, analizamos lo que convendría en el país, dadas las circunstancias económicas, culturales, lo que sea, lo que convendría es ganar como un sueldo del extranjero, o sea, ganar en dólares, ¿no? Y gastar en bolivianos. Ahí vivirías bien, ahí estarías estable. Un amigo, el hermano de un amigo mío, él está trabajando para una universidad extranjera, entonces le pagan en dólares. Pero los del extranjero le pagan menos, vamos a decir, y es por eso que lo contratan a él, ¿no?
pero ya está ganando no bien, muy bien, en comparación a nosotros, ¿no? A los que vivimos. Y como yo te digo, es verdad, y como tú bien lo han dicho, beneficia a algunos, pero lastimosamente, yo me alegro por ellos, no estoy en contra, no estoy diciendo que quítenle impuestos, ¿no? Justicia social, esos son los zurdos, los envidiosos, los resentidos. Pero lastimosamente la gran mayoría, y me incluyo yo, ¿no? Que una mediana empresa de distribución comercial, lo hacemos en bolivianos, y mi sueldo de docente también es en bolivianos. Antes era en dólares, me acuerdo, en 2008, era en dólares. Lo hicieron después en bolivianos y después hay que facturar también. O sea, me perdí un tiempito de ser docente por levantar aquí la empresita hace más de 10 años y gracias a Dios va bien. Volví a la docencia y ya no había en dólares. Y depende de cada universidad, como yo siempre estaba en las privadas, no en la pública, ¿no? En la pública ya sabemos, nosotros le estamos pagando y sueldazos hasta a los docentes y a cualquiera. Y mi madre es profesora, ojo, ¿ya? Y es buena gente, ella no es zurda que mete lío y nada, pero ya estaba el sistema, ¿no? O sea, el ítem, cuando la gente, y esto les digo a todos los que están escuchando, cuando la gente escuchen que dicen mi ítem, están diciendo que quieren robarle a la gente bien, a los que producimos, a los pagadores de impuestos, para que ellos tengan hasta la muerte, ¿ya? Y aquí no defiendo, miren, ni a mi madre, y ella no es mala persona, es cristiana, buena gente, todo lo que quieran, pero se amoldó, digamos, al sistema que ya estaba lo que más le convenía, ¿no? O sea que, no, está mal eso. Pero bueno, volviendo al punto, igual casi nadie gana en dólares en Bolivia, ¿no? O sea, es realmente una minoría. Por eso yo digo, ¿hasta dónde va a llegar? Termino con esto, el dólar paralelo no es el problema, es un síntoma de una mentira monetaria sostenida por el Estado. Es no conocer, ¿no? Por eso vuelvo a este ejemplo, Johnny Fernández que decía especuladores, especuladores, en pandemia, prohibido que le suban el precio a la aspirina, prohibido que no no vas a permitir que salga competencia y que poco a poco, o sea, el precio que era caro, que era un lujo, después se va a volver una necesidad, y ahí está el ejemplo de los celulares también. Tranquilos, no, ese es lo malo, como decía Hayek, creo, ¿no? La fatal arrogancia de los políticos que juegan a ser Dios, se creen que conocen y hacen, se creen. Por eso desde la escuela austríaca siempre criticamos, ¿no? O la escuela austríaca va a decir, es que la que critica a los keynesianos y a otros que se creen matemáticos científicos, ¿no? O cuánticos, y piensan que el mercado, los números, no, no es matemática, no es ecuaciones, no hay que, no se crean, no jueguen a ser matemáticos, ni jueguen a ser Dios los políticos, ¿ya? Es praxeología, el orden espontáneo de la acción humana, es intercambio voluntario, es satisfacer necesidades, esa es la realidad. Y por eso a Milei cuando era economista dijeron, vos tenés la bola de cristal. No, son estos axiomas mínimos, entender. Por eso yo siempre digo, Oscar, a un zurdo tenés que decirle qué significa mercado, no va a saber. Y a un progre tenés que decirle, definime qué es una mujer, y se va a quedar, ¡pi! No sabe qué decir porque no entienden qué es el mercado y los progres, que son zurdos, marxistas culturales, no entienden las cuestiones básicas del sentido común, de criterio, de biología, ¿no? Que es una mujer, ¿no? Entonces, caramba, pero el reto, mi estimado Oscar, el de traducir y tratar de hacerlo, digamos, lo que los conocimientos, y tú como gran economista que eres, de traducirlo, y yo te puedo colaborar en lo que quieras, para que la gran mayoría de las personas puedan entender, digamos, ¿no? Porque a veces hay algunos términos que claro, esto es beneficio neto, que esto, que lo otro, ¿no? Muchos no entienden, incluso economistas. Yo tuve una alumna, y termino con esto, Oscar querido, una alumna que salió de economía, de la Gabriel, de la pública aquí en Santa Cruz. ¿Y viste Escuela Austríaca de Economía? ¿Qué, don Alejandro? Me dijo, trabajaba conmigo, era una colaboradora, ¿no? No, viste la Escuela Austriaca, Menger, von Mises, Hayer, Rothbard, Jesús Huerta de Soto, no te hicieron hacer análisis incluso de Milei, que ya estaba empezando en esa época. Este, no, don Alejandro. ¿No sabes quién Menger? ¿No sabes qué es la escuela austríaca de economía? No, don Alejandro. Yo sé que has visto. Has visto marxismo económico y keynesianismo. Sí, don Alejandro. Increíble. Por eso te digo, el adoctrinamiento en la universidad también es terrible y es por eso que dicen cualquier cosa y después nos van a llevar a, no, a la barajunda, a un problema terrible. A ver, es cierto, mira, a ver, estaba viendo acá lo que decía este keynesiano, que es que es el Gonzalo Chávez, dice, ¿no? Dice, el dólar sincera, dice, ¿no? Aseguró que
que el cambio del tipo de cambio fijo a uno flexible simplemente sincera y oficializa, dice el tipo de cambio referencial. O sea, a ver, sabemos de, o sea, hay que ser medio mediocre para decir oficialice el tipo de cambio. A mí me daría vergüenza incluso, ¿no? Estamos oficializando, o sea, que el tipo de cambio esté a 20, qué sé yo, a 20 bolivianos y vamos a decir, está sincerándose, es el dólar sincero, ¿no? Y a mí me daría vergüenza dar ese tipo de noticias porque lo que nos muestran obviamente es que Bolivia está en una economía tan mala de que obviamente tenemos una depreciación de nuestra moneda, pero ahí hay un gran punto muy importante, que ahorita lo vamos a tocar, ya que va después y obviamente eso te voy a poner acá. Vamos a ver qué dice Jaime Dunn. Dice, Jaime Dunn, si es que se ve ahí en pantalla, dice, se ve, dice, devaluar no es el problema, dice, ¿no? Devaluar no es el problema. El problema es creer que el cambiar el precio del dólar arregla una economía desordenada. Buen punto, no lo digo. Ahora dice, sin equilibrio fiscal, sin reservas internacionales, con tasas de interés controladas y un Estado que sigue gastando más de lo que produce, el tipo de cambio solo reflejará la crisis que antes se ocultaba. La devaluación es una de las últimas medidas después de las reformas estructurales. Bueno, ahí es donde yo creo que se equivoca, ¿no? O sea, no necesariamente hay que decir, no, la medida no hay que devaluarla, no. El tipo de cambio tiene, mediante otras medidas, tienen que ser variables, o sea, tiene que ser flexible, sin que tenga que haber, obviamente, un banco central que indique, que te fije techos y pisos para poder comercializar. Yo creo que aquí la gente debería entender que mientras se tenga este mercado abierto, cualquier institución financiera puede ofrecer o más arriba de 10, incluso hasta 12. Ojalá que haya gente que le compre, ¿no? Y que tenga la capacidad de poder entregar esa cantidad de dólares o bolivianos a ese precio, o ponlo por debajo, ¿no? Es decir, yo puedo vender o puedo cambiar el tipo de cambio por muy abajo de lo que es el 8%, qué sé yo. Entonces, eso se llama realmente libertad de mercado. Entonces, pero cuando te fija un precio, un banco central te dice, eso tiene que estar ahí y el otro tiene que estar aquí abajo, es lo mismo poner un fijo. Por más de que lo diga al día siguiente, que vaya cambiándolo a la mañana siguiente o cada 3 horas, ya tienes un banco central que te fija. ¿Por qué? Porque eso le va a servir de excusa para también determinar sus políticas monetarias que van a terminar afectando, y ahí sí le tomo la palabra un poco a, ¿cómo se llama? A Antonio Sarabia, que estaba hablando ahí en su columna de opinión, ya, en el cual él dice, prefiero que sea de tipo de cambio fijo. Yo creo que ahí también se equivoca Antonio Sarabia, ya que obviamente por más de que esta institución que es el Banco Central sea una institución, qué sé yo, una institución keynesiana y que perjudique, digamos, más eso, no puedes permitir de que haya un tipo de cambio fijo, ¿no? Porque te termina perjudicando a la larga todo eso. Entonces, yo creo que si vamos a optar por un tipo de cambio flexible, demos la libertad a las demás instancias financieras de poder intercambiar libremente ¿no? Todos esos dólares en la economía para eso. Y además que obviamente, más allá de andar metiéndose en la política monetaria, el Banco Central debería reducir muchas funciones en el tema del ASFI, ¿no? Dejar que los organismos sean más libres, pero yo creo que ese es otro tema para otro programa, incluso para otra charla. Y a ver qué más tenemos acá que quería mostrarte y que viene a ser la última pregunta, pero yo te pregunto, ¿qué opinas sobre estos analistas, tanto de Jaime Dunn como de Antonio, que si bien son de nuestra línea, a veces creo yo que cometen sus pachotaditas, como dicen, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinión tienes tú al respecto, querido Ale, de eso? Chávez, que igual la misma retórica del viceministro, el ministro de Economía, ¿no? De que se está sincerando. ¿Cómo que sincerando? ¿Cómo que sincerando? Si se sincerara, ya no habría Banco Central. Eso sería sincerar. Es otro parche. O sea, es el mismo parche de 6,96 llegó a 9,70. Es otro parche que finge la realidad. Es una falacia. O, si quieren un término más coloquial, es la misma chola con otra pollera.
Solo que ahora la pollera, en vez de, no sé, va a empeorar las cosas para los más carenciados. Eso es lo que apena, ¿no? Entonces, no, si fuera sincero, como bien dijiste tú, debe instaurarse un libre mercado. Y ya que haya un boliviano, pero no te metas, tranquilo, deja que la gente decida si ese peso boliviano vale y cuánto vale. Igual lo decide en el mercado negro, el blue, el dólar blue, o sea, igual las personas van a seguir, o sea, es, como te digo, es jugar a ser Dios, al querer controlarlo todo, con una arrogancia terrible, la fatal arrogancia, decía Hayek, ¿no? Entonces, horrible. Después, ¿qué análisis tendrán? Yo no leí a cabalidad a ninguno de los dos, tú lo estás, porque he estado muy ajetreado realmente, pero supongo que Sarabia y Dunn tendrán una intencionalidad igual pensando en esto, ¿no? En ayudar a los carenciados, en dar algún tipo de solución. No leí, como te digo, no quiero juzgarlos sin haber leído completamente su, su retórica, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Y vos sabés que en los libertarios tenemos los liberprogres, que dicen que muchos autores y libertad es viva la pepa, cuando sabemos que la libertad viene acompañada de responsabilidad. Y yo por eso soy paleolibertario, porque si no sería libertinaje y haría cualquier cosa, ¿no? Y me metería a cualquier cosa, o yo vendería, por ejemplo, drogas, alcohol, sería otro narco más. No, no quiero hacer daño a otro. Yo quiero satisfacer necesidades, yo quiero ser un emprendedor, un empresario, pero en libre mercado, pero sin dañar a otros. Si sé que te hace daño, ¿para qué voy a hacer eso? Por eso mi libertad viene acompañada de responsabilidad y yo tengo una responsabilidad moral, ¿no? Entonces, de ser un mejor producto yo y vender un mejor producto, un servicio, ¿no? Entonces, no, por eso cada libertario, después el tema libertario puede tener algún criterio, como te digo, no sé bien cuál ha sido su argumento final de ellos. Espero creer que es en pos de ayudar siempre, ¿no? A los más necesitados, porque ya sabemos que el Estado, cuando, igual que en la pandemia, cuando dicen control de precios, cuando dice fijemos aquí, y es lo mismo que el MAS. Están haciendo que el MAS incluso peor. Esto es peor, porque antes era 6,96. Si fuera uno por uno en Argentina, cuando era el uno por uno en los 90, ya se iban a Hollywood. Estos de Videomás de Marcelo Tinelli, estos no me acuerdo qué se llamaba su sector, pero había un gordito que José María entrevistaba y el gordito era el que molestaba. Hicieron hacer una entrevista a Mike Tyson. Se fueron a Estados Unidos a grabarle a Mike Tyson. Se iban a Mónaco, en Europa, cuando el 98 que estaba Ricky Martin, a un premio no sé qué de la música, se iban allá como si nada. ¿Por qué? Porque el peso argentino valía $1 en esa época, ¿no? Uno por uno. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque el dólar vale lo que pesa y porque la gente en el mundo lo decide así, ¿no ves? Entonces, eso deben dejar acá. Y la gente igual al final decide, por eso lo que tú decías, y el flotante, o sea, el problema no es el flotante, el problema no es el dólar blue, y no se está sincerando nada, es otra solución parche, hipócrita, controladora, estatista, totalitaria, y siempre va a hacer daño. Claro, ahora, ese tema de que tú hablas justamente del tipo de cambio allá, aún de paridad de $1 con un peso argentino que se estableció en la época de Menem, en realidad, si mal no recuerdo. Creo que sí, creo que uno de esos era. El tema era que, claro, Argentina tenía la capacidad no de imprimir billetes como para que puedan mantenerse aunque sea a un tipo de cambio de un boliviano, sino que su misma economía que estaba basada, que tenía, ten en cuenta que tenía empresas ahí, se producían autos Mercedes, Renault, ¿no ve? Y también había otra sucursal de Toya Asia y muchas otras sucursales de Estados Unidos en Argentina que producían directamente de allá. Entonces, eso le daba esa capacidad de poder mantener una paridad, aunque fija, de $1 con un peso argentino, pero tras el desastre de los kirchneristas, ¿no? De los famosos descamisados, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama el grupo esos de la que canta Don't Cry for Me Argentina? ¿Cómo se llaman esos los? No me acuerdo ahorita. Los peronistas, ¿no? Entonces, todo ese movimiento peronista que dice que hay que gastar y mucha seguridad social y muchas cosas sociales, que el Día de la Mujer y tantas
boludeces que se inventaban, bueno, resultó en un gasto tremendo fiscal, claro, y escaparon los dólares, pero de manera increíble. De hecho, Cristina Kirchner se llevó millones, pero millones de dólares, ¿no? Que lo sacó y se compró casas afuera y todo eso. Entonces, imagínate cómo han debido gastar en esa época, que hicieron obviamente que los dólares desaparecieron y esa paridad que tenían pues se esfumó, se escapó, definitivamente voló. Pero entonces, a ver, no sé sincero, todo va a depender de cuánto. Ahora, ese es un tema muy importante y eso es lo que viene a continuación en realidad, y es la dolarización de la economía, ¿no? O sea, yo soy, yo soy firme candidato y realmente apoyaría un hecho de la dolarización de nuestra economía. ¿Por qué? Ya lo expliqué en una primera instancia, básicamente, nosotros importamos muchas cosas, ¿no? Compramos de afuera, compramos, como te digo, computadoras, micrófonos, escritorios, CDs, CD-rooms, celulares, pantallas, Parece. todos, ¿no? Casi el 95% de los bienes de capital del mundo los adquirimos. ¿Cómo los adquirimos? De afuera. Y la gente, ya lo he explicado acá, que la gente y a nivel del mundo, los países del mundo están prefiriendo dólares, tal como lo expliqué acá. Entonces la gente prefiere dólares. Si tú vas a ir a China, incluso, aunque no creas, y creo que he hablado con algunos de los que van a traer sus cositas a China, te pagan en dólares. Así. Ahora, si tú quieres cambiar a yuanes, bueno, es todo un show que tienes que hacer porque el tema del Banco Central tiene bastante controlado ese tema de la emisión de billetes allá, pero el que es chino y sabe que vende al mundo dice aquí dólar, no pasa nada. En Amazon te venden en dólares, ¿no? Entonces, digo en su página Alibaba. Pero más allá de eso, es que el mundo prefiere dólares. ¿Por qué? Porque es una moneda más estable que las demás, más que el euro incluso, ¿no? Más que la zona euro y que muchos otros países. Entonces, a raíz de eso, tienes un país que depende tanto de las importaciones, que los mismos productos que dicen made in Bolivia, hecho en Bolivia, ¿no? Con todo el orgullo nacional y el sellito, ¿no? Hecho en Bolivia, el 80 o el 60% de esos productos tienen insumos internacionales, es decir, cosas que lo compran de afuera. Eso que cuando compras de afuera, implícitamente tienes que pagar en dólares, ¿no? Así de sencillo. Entonces, todo eso hace que de esta economía que dependa del dólar, que hacen tus transacciones a largo plazo, bueno, en montos grandes, sean en dólares, ya que las casas te venden en dólares, los departamentos, los terrenos te venden en dólares, los automóviles te venden en dólares, y el tema es que lo demás, tus transacciones diarias, el pago que tú haces de tu internet, de la comida, del pollito, de la carnecita, de tu pasajito en el cine, todo eso, te cobran en bolivianos. Entonces tienes un tipo de moneda, un tipo de cambio para ciertas actividades y otro tipo para otro tipo de actividades que me parece insulso y hasta ridículo, ¿no? Por hecho de que aquí escapan los dólares. ¿Qué haces acá? Dolarizas la economía. O sea, de hecho, terminas pagando el cine, la pastilla, el dulce, el juguito, qué sé yo, la llamada telefónica en dólares. Y eso hace que no tengas que preocuparte de estar tratando de fijar políticas monetarias para tratar de igualar, acabándote reservas para tratar de soportar el peso del dólar. No haces como dicen, rebajes las joyas de la abuela, que no creo en ese término, pero que no rebajen las joyas de la abuela para poder sostener un tipo de cambio y ahora que va a ser flexible, no sabemos cuánto de las joyas de las abuelas van a tocar. Entonces, eso es lo que va a ocasionar teniendo una economía dolarizada. Y así dejas que el Banco Central se dedique a otras cosas y deje de imprimir billetes para que aumente la inflación. Yo creo que esa es una buena forma y además de que obviamente con una dolarización, sí, más allá del tema de soberanía, de que puedo usar mi propio billete, estarías a la par de poderte ir a, como tú dices, a Hollywood y utilizar esos mismos billetes de donde te va a pedir, donde vas a poder comprar billetes de lotería o incluso entradas para el mundial con la misma moneda que está circulando allá. Y no vas a tener que gastar más bolivianos. Entonces, son muchas cosas las que podrían ofrecerse teniendo obviamente una paridad en ese tema. ¿Tú cómo lo sentirías? ¿Crees que se podría dolarizar la economía? Se puede, todo se puede en esta vida, mi estimado.
y sería lo mejor. Aunque sea un proceso como lo está haciendo Milei en Argentina, que está tardando un poco, pero está haciendo los pasos correctos, ha bajado la inflación a un dígito, entonces está mejorando, ¿no? Pero sí, obviamente, es libre mercado. Y el boliviano es un precio más, compite también, libre competencia, ¿no? Entonces hay que aplicar estos axiomas de vida que son reales, que son reales. Yo te felicito, Oscar, que me convoques y por lo que estás haciendo tú, obviamente. Más que todo eso, lo que estás haciendo, y yo estoy presto para colaborarte siempre. Tenemos que aclarar muchas cosas y siempre dar luz a la gente como defensores de la verdad, ¿no? Y no dejarnos, y siempre, ¿no? Luchar contra los mentirosos, contra el padre de la mentira y sus esbirros, que siempre nos van a querer destruidos. Más bien, muchísimas gracias, querido Ale, en todo caso. Yo creo que sí, mucha gente me dijo que es momento de hablar y que vaya que lo vamos a empezar con esta clase de vivos, obviamente apoyados por todo este tema de la fundación Folster, que está siempre con nosotros acá en este tema. A ver, eh, esta es la fundación con la que nos está mandando ese apoyo y además que, bueno, más allá de todo esto, iniciaron esta serie de charlas con una visión mucho más liberal, ¿no? Con nuestra línea, porque no quisiera caer en invitar a Gonzalo Chávez o al ministro de Economía que nos van a contar cualquier otra cosa menos la realidad, ¿no? Van a contar obviamente desde su perspectiva, que se ha sincerado la economía, que se ha sincerado el precio del dólar, claro, y lo hacen ver bonito, ¿no? Y que tu computadora ahora vale lo mismo nomás porque se ha revalorizado tu computadora, claro. Mi computadora de hace 2000 años sigue valiendo lo mismo. Tal vez él no sepa de depreciaciones, pero obviamente todas esas posiciones progresistas, keynesianas, ¿no? Perjudican bastante, obviamente, a lo que es una economía saludable. Y eso es algo con lo que tenemos que charlar. Y no solo eso, ¿no? De hecho, vamos a empezar a hablar sobre varios temas. De hecho, vamos a tener pendiente, yo creo, hablar sobre la batalla cultural, que es algo que también la gente me ha pedido. Vamos a hablar sobre la batalla cultural. Son temas muy importantes. Lo que pasa con Donald Trump, lo que pasa con el tema de la inmigración allá, lo que pasa con mucho de lo que está pasando en Europa, que es un desastre épico, ¿no? La gente de color, de tez blanquita, se puede decir, casi ya no tiene representación en Europa, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en qué sé yo, ni en España. Es increíble. Parecen ciudadanos de segunda. Oscar, estimado, ¿viste ahora quién falló el penal? O sea, Alemania está chau, Paraguay lo sacó en penales. ¿Y quién falló el penal? Y Claro. un negrito le dicen persona de color, no, no seas racista. No, 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 ¿qué color es, pues? No, lo falló y después vi a una típica área, digamos, alemana, ahí en la barra que estaba ahí siseando, ¿no? O meneando la cabeza, mejor dicho, y Grave, como en grave. decepción, ¿no? Ahora puede ser que sea más rápido, que sea más fuerte, bueno, a la hora de la hora, le salió el tiro por la culata, la repatriación o querer las fronteras abiertas, le salió negativo, por lo menos en este ámbito del fútbol. Totalmente, sí. O sea, y ese tema de la batalla cultural yo creo que lo vamos a llevar en el siguiente, bueno, en esta serie de exposiciones acá que nos permite Facebook. De hecho, también se va a cambiar a YouTube, así que vamos, o sea, que lo vamos a pasar a YouTube para las personas que lo van a ver. Espero que lo vean en diferido y muchas otras cosas más que vamos a ir empezando. Y esperemos que la gente pueda escucharnos. Vamos a tener más invitados, tú también, obviamente, como parte de las personas en las que creemos en esto. Y como vuelvo a decir, no vamos a invitar ni al Gonzalo, ni al Chávez, ni al otro, sino a personas que vayan de acuerdo a la línea, porque tenemos que presentar cierta realidad, ¿no? Una realidad que muchas veces ha sido tapada por muchos medios, por muchas personas. Su excusa de decir tu verdad, mi verdad, que hay dos verdades, que hay dos posiciones, que es bueno el debate, no, eso ya se acabó. Ya es Solo hay exactamente, una verdad. exacto. Lo demás son, no, el relativismo es falaz, es un embauco, es un engaño. Hay que ser, y ¿sabes qué? Hacer ciencia, yo que soy docente de metodología y la investigación, hacer ciencia significa ser un buscador de la verdad, un detective que hay que corroborar con evidencia empírica comprobable. Y el proceso científico es simplemente eso, las variables de la hipótesis y la comprobación si es o no.
Listo, ese es el proceso de pensamiento científico. Pero una vez que hacemos la investigación, una investigación coherente, consciente, como la que hacemos nosotros y hemos llegado a la verdad, esa verdad es mi bandera, ese es mi motivo de lucha, mi propósito, y mi verdad no se vende. Mi verdad nadie la va a comprar, y no somos de esos políticos, ¿no? Hipócritas que dicen, tengo esto, pero si no te, esta opinión, pero si no te gusta, también tengo esta otra. O sea, no, la verdad la defendemos, ¿no? Así que el relativismo, ese, ¿no? Que todo se relativiza, que tu verdad es mi verdad, hay otra verdad. No, 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 no. Eso es pues la dialéctica, tesis y antitesis para sacar una síntesis. No, existe solo una verdad, la realidad verdadera, ¿no? Y esa se la defiende. Y vamos, o sea, es hora de luchar. Como tú dices, quizás no tenemos tiempo y nunca le vas a, o sea, le ganamos siempre el debate, pero la discusión con un zurdo es cansina, y más bien que ha habido otros, y que en algún momento se puede dar también sin ningún problema, porque los argumentos están de nuestro lado, porque nosotros sí investigamos, porque nosotros sí somos buscadores y defensores de la verdad. Así que te felicito, Oscar, y cuenta conmigo como siempre. Qué bueno, gracias, gracias, querido Ale. Obviamente, hasta con los zurdos podría debatir, pero con los progres definitivamente ya he pasado mi límite, ¿no? Esos que sí de centro, ¿no? Los serian, sí, no soy de aquí ni de allá, no soy de esto. Bueno, quiero agradecer a Jersey Choque que siempre nos ha estado apoyando desde el principio y hizo algunas intervenciones acá en el chat que son muy interesantes. Dice dolarización bimonetaria, dice la constitución política no prohíbe usar otras monedas, de hecho es cierto, ¿no ve? Sería buena idea invitar a los canallas buenistas, se lo desnudarían a palo. Vamos a ver, si la cosa es agarrarlos a palazos, o sea, decir con preguntas y respuestas, yo creo que sí. Y bueno, no sé si el tema de mantenerse cerrados es avanzar más lento, ¿no? Lo que pasa es que aquí queremos buscar y obviamente agradecer a Jersey o Jersey, perdón si no puedo decir bien tu nombre, querido Jersey, de no tener obviamente más amplitud que los demás, pero es que ya hay muchos medios que dan voz y necesitamos más medios como este para dar voz a los que son de nuestra línea, a personas como nosotros. Realmente nos coartan, aunque no creas. Y muchos de los políticos mantienen esa hegemonía y se quedan hablando sin sentidos y les dan prioridad a ellos frente a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un discurso disruptivo, tenemos un discurso en el cual no les gusta a sus oídos, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar. Dime, dime. Estamos, y perdón que te corte, estamos a un año como que, o sea, de que nos censuraron, querido Oscar. Estamos, el 3 de julio se va a cumplir un año, prácticamente un año, de que sacaron, y fue increíble, no sé si es anecdótico, no sé si es coincidencia, pero Jaime Dunn se lo bajaron y a Folster y Sarabia, bueno, Folster un poquito antes, pero la única opción libertaria, digamos que quedaba en nuestra alianza, que era Sarabia, o sea, todos los liberales libertarios de un plumazo salieron de la carrera política para las presidenciales, hermano. O sea, ¿cómo que tenemos voz? ¿Cómo que, o sea, no, 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 tenemos que, no, no, es lógico, es evidente que nos quieren afuera, porque saben que con nosotros, o sea, no aguantan un round de argumentos. Definitivamente, sí, sí, muy cierto. No es por nosotros, no es porque, qué bonito que soy, qué capo que soy, no, es porque la verdad se la tiene que defender y es un propósito, un motivo de lucha. Y la verdad nos va a llevar, hasta la Biblia lo dice, ¿no? Nos va a llevar al éxito, nos va a llevar al triunfo y nos va a llevar a la libertad. Querido, totalmente de acuerdo, querido Ale. Entonces, bueno, ya vamos cerrando. Espero que se haya podido entender. Somos un grupo, somos un programa que es Punto de Giro Bolivia y a partir de eso, obviamente apoyado por la Fundación Folster, apoyado en eso queremos dar voto y voz a muchas personas, así que sea este el primero, que sea la challa, querido Ale, que sea la challa de todo esto y vamos a ver cómo nos va en el futuro, que es importantísimo. Entonces, a las personas que han estado con nosotros, muchas gracias, en verdad. No pensé que podía ser algo interesante
¿ya? Y a Dorotea, que también se ha unido, muchas gracias. Y a muchas personas que me conocen en realidad, que estamos empezando. Si somos poquitos, ya yo espero y tengo la fe de que vamos a hacer muchos y que este programa pueda salir más adelante. Y claro, la siguiente va a ser, como tú digo, algo de la batalla cultural, ya vamos a estar charlando y en futuras oportunidades, pues querido Ale, siempre vas a estar con nosotros porque aquí la verdad es lo que cuenta, ¿no? Y el lado derechoso es lo importante. Así que, sin más ni menos, queridos amigos que están allá, querido Ale, muchas gracias, ¿no? Y bueno, eso fue todo por hoy. Que sea hasta la siguiente. Gracias. Un saludo fuerte. Un fuerte abrazo a ti.